volverlo a poner, para que vean de dónde está la mala fe, la mentira, ¿no? ¿Cómo son de adversarios, además de hipócritas, los conservadores? Y muy corruptos, muy corruptos. No todos, la mayoría. Esto es lo que puso una consejera vinculada al PAN para que me acusaran. Escribió en su denuncia que yo había dicho que esa persona fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto, porque me acusan, ¿cómo se llama? De violencia política de género. Entonces, para cuadrarme, ¿no?, el delito o la falta, le puso esto para que se me acusara de violencia política de género. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Y yo dije esto. No es como el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron, eso ya está resuelto. Es una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X González, y ya impusieron. ¿Dónde digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto? Nada, lo interpretaron. Pon el siguiente texto. Supuestamente dije, la van a utilizar para engañar al pueblo. Y esto fue lo que dije. Entonces escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. Ya hubo uno que hablaba de tepucatas, ¿no?, y otro que era muy guapo y hicieron hasta una telenovela en la televisión, ¿no? Pero ya eso ya no, ya la gente está muy consciente. Y a ver lo otro, fíjense esto no lo dije, pues es un pelele, un títere. Hubiese yo dicho, ¿no? Es una pelele, una empleada de la oligarquía, empleada, a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Es que la señora, pues es Fox, y es cierto, es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández. Entonces, entran así, los imponen, y estoy hablando incluso de los anteriores presidentes, y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. Y hablaba yo de los que habían impuesto, porque ahora ya no va a haber imposición. Eso sí lo puedo decir, lo adelanto.
porque el pueblo manda, porque ya hay una auténtica democracia y no domina una oligarquía en México. Ya no están los que se sentían dueños de México. Y voy a aprovechar, ya que estamos en esto, ya le contesté al juez, porque además de esta sanción del Tribunal Electoral, tan objetiva, tan profesional, tan apegada a la verdad, al derecho, a la justicia. Además de esto, un grupo de abogados del mismo bloque conservador que están al servicio de Claudio X González, donde está Gómez Mon, que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, y también abogado de las grandes empresas, como Grupo México, todos los que se beneficiaron con las privatizaciones, cuando rompieron la piñata, desde Salinas hasta hace poco. Entonces, estos abogados presentaron también, asesorando a la señora, presentaron una queja y el juez la amparó y no quiere que yo mencione nada, cuando lo que hice fue dar a conocer unos papeles donde presuntamente hay actos de corrupción. Entonces le contesto al juez porque me pide 48 horas para dar una respuesta. Entonces ya le envié una carta, se las voy a leer, a ver si la pones. Se llama Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Presente. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudia X González y su pandilla a favor de la señora. Usted, señor juez, me ordena, así como la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía. Me acusa, entre comillas, de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos 9 años por la empresa de la señora y su familia por más de 1,400 millones de pesos, de los cuales el 70% se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018. Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos.
Es que todo esto es muy importante, porque no se sabe. Antes, la actuación de los jueces, de los ministros, eran asuntos del mundo de lo anónimo. Nadie se enteraba. Se podía saber algo sobre la actuación del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, pero del Poder Judicial, nada. No se sabía ni siquiera, creo que todavía no se conocen los nombres de quiénes son los 11 ministros de la Corte, porque era como el castillo de la pureza, el Poder Judicial, y muy echado a perder, muy corrompido. Esto, pues, ¿quién lo iba a saber? Que ese mismo juez que ahora me está silenciando o queriéndome callar, silenciar, censurar, le concedió una suspensión, un amparo a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Fue usted también quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez por el caso del cartel inmobiliario. Estaban congeladas las cuentas del exalcalde y él ordenó que se desbloquearan. Fue usted quien ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, calificándolo de simplista, entre comillas. Fue usted quien permitió que las tabacaleras, las grandes empresas tabacaleras que hacen lobby, coyotaje, manejan muy bien las relaciones para persuadir, para convencer a autoridades. Fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos, los vapeadores y el consumo de tabaco en los restaurantes. Fue usted quien pretendió suspender el programa piloto para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria del ciclo 2002-2023. Fue usted quien me echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra que tanto daño causan a la salud por los excesos de grasas, de sales. Fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024 durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional. Ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de Derecho, entre comillas, que no es más que un Estado de chueco, y que la justicia no les importa. Se escudan en que la ley es la ley y desde luego que ni les importa el derecho, ni les importa, mucho menos la justicia. Sin embargo, para nosotros el fin principal
es desterrar la corrupción y conseguir la justicia, la felicidad del pueblo. Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación que evidencia su deshonestidad propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando. Ya está la respuesta. Entonces, no es ningún pleito, es un buen debate, hacer la vida pública cada vez más pública. Esto ayuda mucho a purificar la vida pública. Adelante.